Buenas tardes. Estamos aquí con el padre Luis Freddy. que nos va a responder unas preguntas sobre el seminario. La primera pregunta es, cuéntenos algo sobre la historia del seminario. El preseminario fue una iniciativa durante el episcopado de Monseñor Augusto Trujillo Arango. Inició en 1962. Era el episcopado de él y era párroco aquí el padre Gildardo Obando Echeverri. Era una especie como de escuela, por decirlo de alguna manera. Eran niños de primaria. Era de primero a quinto de primaria. Habían sacerdotes que estaban al frente y había igualmente algún grupo cualificado de profesores. Entre ellos estuvo don Rafael González. Eso es como lo que hay de la historia. Primer rector Gildardo Obando, luego siguió Monseñor Nabor Suárez Alzate y el último rector del 70 al 72 fue el padre Gonzalo Puerta Zapata y con él se cerró el preseminario. Funcionó apenas 10 años. ¿En qué consistía el seminario? Una escuela de formación infantil, luego pasaban al bachillerato. Muchos de ellos pasaban obviamente a los colegios de Andes y algunos pasaban al seminario de Jericó. De hecho, algunos se ordenaron. Uno de los que se ordenaron es el actual obispo de Líbano Honda, José Luis Henao Cadavid, que es precisamente de Aquetapartó, es de la Irene, de la Camelia para allá, la Irene, incluso ahí viven todavía algunos de sus hermanos. ¿Por qué tuvo final el seminario de un momento a otro? Yo creo que eso cumplió su ciclo. Me parece que un colegio privado en estos lugares no era muy rentable. ¿Rentable por qué? Porque no se pueden cobrar pensiones muy altas, sabiendo de que la situación socioeconómica obviamente pues no da. Entonces fue fundamentalmente eso. Se cerró el preseminario en el año 72. Es bueno aclarar que terminó como un gimnasio campestre. Eso empezó como un preseminario y terminó como un gimnasio campestre, un poco más abierto a otras personas. Los que estaban allí eran todos hombres. Algunos todavía preguntan si eran mujeres las que de pronto estudiaban ahí. No, todos eran muchachos, eran niños. Y los que estaban allí eran algunos sacerdotes y algunos laicos que estaban dirigiendo. Y así hablamos un poquito de la estructura. Esta estructura fue derrumbada a partir de, hubo un terremoto en el año 79, fue muy famoso. Algunos de ustedes por historia han escuchado que incluso casi derrumban la Basílica de Jardín, que quedó muy afectada en la parte de las torres, entonces casi estuvo a punto de ser derrumbada la basílica. Menos mal, gracias a la labor del padre Jairo Montoya, que era el párroco en aquel entonces, se salvó. Pero otros edificios no. Entonces utilizaron eso para guardar café, se hundió un poco, fuera de eso con lo del terremoto, y al final tumbaron plenamente. Si ustedes van al preseminario, lo que descubrirán del preseminario es una fuente. La fuente sí está desde el mismo tiempo del seminario, fue obra del padre Gonzalo Puerta Zapata, que hizo mucho allá en el preseminario. Y hay una calzada en piedra que igualmente queda del preseminario, pero todo lo demás desapareció. Eso se debió haber vendido, me atrevo a decir, entre el año 82 y 84. Era párroco aquí el padre Gustavo Borges, muy famoso, era un padre muy gracioso y como muy particular en la diócesis de Jericó. Entonces vendieron eso ahí a particulares y se perdió completamente cualquier indicio o huella de lo que fue en un momento determinado esa gran obra de la diócesis de Jericó. Se vendió durante el gobierno pastoral de Monseñor Juan Eliseo Mojica Oliveros. Aclaro esto, lo empezó Monseñor Augusto Trujillo Arango, lo terminó Juan Eliseo Mojica Oliveros, que fue obispo entre el 70 y el 77. Padre, ¿cree usted que hubiera sido mejor que hubiera seguido esa tradición o que lo hubieran terminado de un momento? Sí, fue un error. Yo creo que fue una falla. Yo no diría tanto el haber terminado el preseminario, pero haber salido de la planta física y no haberla salvado, y de esa finca sí, parece que es una de las grandes fallas. De hecho, alguna vez toqué ese tema con el señor Noel, el obispo, porque hubo algunas situaciones ahí muy particulares que no es menester tocar, pero algunos enredos. Pero él dice, y yo estoy convencido de eso, se pudo haber salvado. Yo creo que eso debió haber sido un gran centro para Tapartó en lo cultural y para la diócesis de Jericó. Yo hubiera pensado aquí en Tapartó, por ejemplo, en una casa para sacerdotes ancianos, que la diócesis de Jericó hace mucho tiempo está como con eso. El lugar más ideal donde pudieron haber estado, indudablemente pudo haber sido. Yo creo que esa edificación se pudo haber salvado. Lamentablemente yo creo que no le pusieron como muchas ganas. Eso pasaba como cuando en las casas de nosotros antes
había unos cuadros antiguos y de pronto se caían y se quebraba el vidrio y uno creía que el cuadro era el vidrio. Entonces botaban la lámina, botaban el marco y ya desaparecía completamente todo, cuando el problema no era de lámina ni de marco, sino de un simple vidrio. Igualmente creo aquí, yo creo que eso se pudo haber salvado si se hubiera gestionado adecuadamente, como salvaron la Basílica de Jardín, se pudo haber salvado al menos una parte del preseminario. Bueno, padre, muchas gracias por habernos colaborado y esperamos que toda esa tradición que hay en Tapartó siga creciendo y que se siga llevando a cabo. Yo creo que la idea es pensar que, y nunca olviden esto, ustedes que están escuchando esta corta entrevista, sean o no sean católicos o sean ateos o lo que sea, la historia de los pueblos en Antioquia fue hecha por la iglesia. Desconocer, por ejemplo, la historia de la iglesia en un pueblo sería la ignorancia más grande. Todo lo de Tapartó, por ejemplo, cuando uno ve al padre Gildardo Obando Echeverri, Tapartó es lo que hizo el padre Gildardo Obando Echeverri. Todavía hay veces hay muchachos del colegio que les preguntan, ve, ¿y ese puente por qué se llama Puente Obando? Sí, se llama Puente Obando porque aquí hubo un cura llamado Gildardo Obando Echeverri que fue el gestor del progreso de aquí. Él fue el gestor de la carretera, del preseminario, hizo el cementerio, la casa cural, hizo el templo. El fundador le regaló muchos lotes, don Rafael Uribe le regaló muchos lotes, y así podríamos mirar los sacerdotes a lo largo del tiempo, y nuestros pueblos son, en cierta medida, lo que la iglesia a lo largo del tiempo ha logrado hacer de los mismos pueblos. Padre, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes, venimos desde la institución educativa Tapartó a hacerle unas preguntas. ¿Qué fue usted en el seminario? Yo fui profesor externo del preseminario. A grosso modo yo les puedo contar la historia de quién fui yo en educación. Yo en educación trabajé alrededor de unos 40 años. Aquí llegué de 18 añitos a ejercer la profesión de educador. Vine para la creación del tercero en una escuela prefabricada que existía allá donde está la escuela actual. Entonces yo manejaba segundo y tercero, los dividía el tablero, y don Hernando, un maestro antiguo que había aquí, él se manejaba el primero. Entonces yo manejaba segundo y tercero, media horita y media horita. Fuera de eso le ayudábamos mucho al párroco de aquí, al padre Gildardo Obando Echeverri, le ayudábamos mucho en los convites, sacando piedra, descargando los carros allá en el preseminario, adobe, piedra, guadua, bueno, muchas cosas. Luego en el 62 inició el preseminario y a mí me trasladaron para allá. Allá existía primero y segundo de bachillerato, habían internos y externos. Los internos eran a nivel nacional hijos de papi y mami, pues niños contemplados, niños bien formados, niños muy educados. Eso duró del 62 al 72. Se acabó por falta de personal. Y entonces el obispo de esa época era Juan Eliseo Mojica Oliveros. Yo quedaba como director de la escuela de aquí, pero llegó el obispo y me saludó y me dijo, profe, sabe que se acaba el preseminario. Le choca que nos vayamos al seminario de Jericó. Le dije, excelencia, se me da la oportunidad después de 14 años de estar aquí en Tapartó, de llegar a mi tierra, voy para allá. Llegué al seminario de Jericó en el 73. Era el padre Rigoberto Gómez el rector.
Con ellos estuve hasta por ahí el 81. Luego en Jericó me nombraron preestudios, manejé primaria y secundaria. Me aburrí en ese cargo y renuncié y me fui al colegio a dictar la cátedra mía, que fueron las ciencias sociales, que comprenden las historias y las geografías de primero a cuarto de bachillerato. Y en los grupos superiores, las geografías en 11, antropologías en 11, filosofías en 10, economías en 10. Todo eso me tocó a mí. Y terminé en el Marco Fidel Suárez de Bello. Estoy pensionado desde el 14 de septiembre del 90. O sea que si mi Dios me deja llegar a este 13 de septiembre, cumplo 28 años cobrando pensiones. Bien pensionado, yo cobro 2 pensiones, la una me la paga la fiduprevisora y la otra me la paga la otra me la paga ¿qué llama esto, hombre? OPE, o sea, Cajanal. Y en el momento, pues entonces, como les digo, muchachos, yo estoy descansando desde me retiré de educación en el mes de mayo del 98. Y en el 99 volví aquí a esta tierra que me vio nacer y donde es mi mujer y donde tengo 5 hijos. Yo personalmente adoro a Tapartó, soy un hijo de Tapartó, me quiero ser uno de sus hijos, soy fiel a Tapartó y un grande amigo de la gente tapartoseña. Bueno, Rafa, ¿y cuántos años usted educador? Educador, ahí le puse nombre, ya 40 años. 40 años. 40 años manejé yo la cátedra, eso le metí yo, eso ya está ahí metido. Sí. Bueno, Pero bien, pues haga las preguntas que quiera. Y por allá cerca de cuántos alumnos maneja usted. Hombre, a ver, yo le digo, hermano, en esas épocas, a ver, los grupos, por lo regular, los grupos siempre eran de 40 a 50 alumnos. Sí, bueno, Rafa, muchas gracias por contarnos algo de su historia y que la pase muy bien estos años que le caen.